Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar los latiguillos de freno de Stacked C15, estas buenas máquinas del tiempo. Pues para ello vamos a quitarle todas las bridas que tenemos sujetando el cable del chivato de desgaste. Las soltamos y antes de quitar la grapa esta aflojaremos un poco la entrada del tubo del líquido de freno para por lo menos aprovechar el apoyo que tiene ahí con la grapa. Y este nos da igual porque como aquí lo tenemos en la pinza podremos aflojarlo bien. Pues bien, vamos a desgraparlo y le quitamos la brida. Para poder aflojar el tubillo tenemos aquí por ejemplo que podemos meterle la llave de 17 y sujetar la tubería gorda. Y ahora le vamos a tirar el tubillo y lo dejamos solamente flojo. Ya hemos conseguido aflojar el tubillo, que lo tenemos, que ahora con la llave ya va muy bien. Y hemos conseguido quitar esta pestaña, que era la que teníamos aquí pillándonos el tubo. Le he pegado unos golpes a la patilla que asomaba un poquito por aquí abajo. Y luego con un mismo destornillador en la oreja esta de arriba y con el martillo, plom plom, hacia arriba y la tenemos en la calle. Ahora lo que tenemos que hacer es procurar hacerlo en el menor tiempo posible. Aflojamos aquí. Y una vez flojo aquí es cuando tenemos que girar todo el latiguillo entero y desenroscarlo de esta punta que tenemos aquí ya previamente floja. Así que vamos a aflojarlo y corriendo lo aflojamos de su sitio. Nos preparamos cerca el latiguillo nuevo para hacer el cambio. Siempre estás pendiente de que en el bote tenga líquido, porque no nos va a perder mucho. Mientras una vez quitado también el latiguillo le ponemos un poquito el dedo y sujetamos el líquido. Pero que no nos falte líquido en el bote para que no nos vaya a coger aire. Pues ya tenemos flojo esta cabeza de aquí. Vamos a dejar también esta ya floja. Esta era una 11. Ya tenemos que sujetarlo un poquito con la 17. Ya lo tenemos tirando los líquidos. No sé si he echado el bote. Una vez flojo aquí, tiramos de aquí y ponemos el dedo en el tubo. Ahora mismo no está tirando líquido. Entonces ya con tranquilidad aflojamos nuestro latiguillo este. Apretamos el nuevo. Lo dejamos apretadico en su parte de la pinza. Y ahora hay que tener una cosa en cuenta. Estas roscas que tenemos aquí en estas tuercas suelen ser siempre muy finas. Entonces nos tenemos que asegurar que nos entra bien con la mano. ¿Vale? Tiene que entrar esa rosca con la mano. Metemos aquí en su sitio el latiguillo y lo metemos por dentro. Lo que hemos dicho de la tuerca. Tenemos que asegurarnos que nos entra bien con la mano, que al lubricarse con el líquido de freno no debe de costar. La llevamos a fondo y le damos un apriete para que no nos vaya a tirar mucho líquido.
Y ahí lo tenemos apretado. Ya por ahí no tiene que tener ninguna pérdida, ni por aquí adelante. Vamos a ponerle su chapa y ahora lo purgamos. Ya cogemos nuestra 7, por ejemplo en este caso es una 7. Cogemos un cacho de manguito, se lo ponemos en la tubería, que nos ajuste bien. Y el resto lo subimos y lo pillamos por aquí. Digamos para que el líquido tenga que subir hacia arriba. Vale, ya lo tenemos así. Ahora el que tenemos subido en el coche, que en esta ocasión sí necesitamos a alguien, le vamos a decir en el primer momento que pise a fondo y mantenga. Pisa a fondo y mantenga el pedal a fondo. Y abrimos. Abrimos aquí y cerramos. Pisa el pedal varias veces. Pisa y suelta, pisa y suelta. Déjalo a fondo, pisado. ¿Cómo en lo harto? Bueno, pero tú pisas. Y lo mantienes pisado. Ahí mantenemos otra vez pisado después de bombear. Y abrimos. Ya por lo pronto me ha parecido que no ha salido aire. Pero lo vamos a hacer otra vez más. Esto lo digo porque este macarrón vosotros no lo veis bien, pero transparenta algo. El líquido, por ejemplo, está ya aquí a esta altura. Y se ve cuando salen burbujas. Vuelve a bombear el pedal. A fondo y suelta, a fondo y suelta. Comprobamos, ¿vale? Comprobamos siempre el nivel de líquido de frenos, que esté bien, que no nos vaya a pillar aire por arriba. Pisa y aguanta. ¿Tienes pisado y aguantado? Sí. Volvemos a aflojar. Y ya por ejemplo no ha salido ni gota de aire. Entonces apretamos y podemos dar por válido, digamos ya, el sangrado del DC. Pisa, bombea. Vale, suelta. Pues no nos vamos a entretener más tampoco ya con el montaje de la rueda y eso, ni el quitar las herramientas. Eso ha sido todo con respecto al montaje del latiguillo de freno de esta Citroën C15, la máquina del tiempo. Espero que os haya servido de algo. Si es así, suscribirse y darle un like. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un saludo.